agradezco muy sinceramente la invitación a participar en este espacio de reflexión y agradezco también la presentación que me acaban de hacer con todo afecto. Es una alegría para mí compartir hoy algo de mi vida con esta iglesia marplatense a la que quiero entrañablemente. Hace 47 años vine a compartir mi ministerio sacerdotal a esta iglesia diocesana. Ya estuve 10 años aquí, unos meses en Miramar, el resto del tiempo, unos meses en Otamendi, 9 años y medio en Miramar, y después todavía Monseñor Romulo me concedió el privilegio de seguir siendo una figura extraña, ¿no? Seguir siendo un año y pico párroco desde Madrid. Extraño, ¿no? Extraño. Pero se empeñó en que no me fuera y pensó que con eso me retenía. Y entonces me dijo, te vas a España, pero vas a seguir siendo párroco de Miramar hasta que quieras. Yo se lo agradecí mucho en detalle, pero pasado un año le dije, mire, yo creo que lo prudente es que usted nombre otro párroco y sirva esto como renuncia formal a mi cargo de párroco. Bien, hoy vengo a compartir con esta Cáritas diocesana algo también de mi experiencia en España. Y me alegra de manera muy especial hacerlo aquí en Arcelier, centro en el que fui profesor, no me acuerdo exactamente cuántos años, no sé si fueron 8, 9 o 7, pero bueno, unos cuantos. Aquí di introducción a la Sagrada Escritura, aquí también impartí la asignatura Iniciación a la Antropología Teológica, etc. Bien, y además de compartir aquí con Arcelier, realmente me alegra compartir este encuentro especialmente con el voluntariado de Cáritas. ¿Por qué? Porque Cáritas es fundamentalmente una institución de voluntariado. Yo creo que esto hay que decirlo con toda claridad y bien alto. Mucha gente a veces identifica, por lo menos en mi tierra, en España, identifica a veces a Cáritas con una ONG más. Y una ONG a veces, sabemos que hay ONGs de muchos tipos, a veces ONG con mucho personal técnico, con muchos contratados, y entonces esto hace que a veces, pues bueno, tenga una imagen un poco difusa. Cáritas fundamentalmente es voluntariado. Yo no sé aquí, en la Mar del Plata, me han tenido todo el día corriendo y no he podido preguntar estas cosas. No sé cuántos voluntarios hay aquí, cuántos contratados, pero sí les puedo decir, por ejemplo, que en España tenemos 83.700 contratados. 83.700, perdón, contratados, voluntarios. Es hurto, ¿no? Es hurto. Bueno. Voluntarios. 83.700 según nuestra última memoria. Y sí que es verdad que también para manejar toda esta gran cantidad de voluntarios también tenemos unos cuantos contratados, tenemos más de 4.000 contratados. Pero bueno, es Cáritas una institución de voluntariado. Yo sé que en algunos lugares se le llama a estos voluntarios, más que voluntarios, se les prefiere llamar agentes de pastoral social, que me parece un nombre también muy correcto, con una nomenclatura más eclesial, agentes de pastoral social. Aquí veo que no le hacen ascos a la palabra voluntariado, ¿no? Sino que la asumen. Bien, nosotros en España también le llamamos voluntariado fundamentalmente por una razón, porque creemos que así se nos reconoce más en el ámbito de lo civil y se nos identificamos ciertamente con otros muchos voluntarios de otras muchas instituciones. Bien, lo cierto es que Cáritas no sería
lo que es si no fuera por el voluntariado. Y me gustaría esta tarde, en esta reflexión, animarles a vivir con alegría el voluntariado. Me gustaría también presentarles, como dice el título de la ponencia, presentarles algunos de los desafíos, pero sobre todo me gustaría hacer esto desde una mirada al voluntariado, entendido y vivido como vocación. Tengo que aclarar que el título que veo que han puesto aquí en Mar del Plata en la ponencia, me lo han cambiado un poco, pero no me importa. Supongo que lo han cambiado porque las palabras las han considerado más adecuadas. Yo en España incluso tengo un libro que se titula Gozos y Retos, pero seguramente hay matices, ¿verdad? En el lenguaje, aunque todos hablamos castellano, pero a veces las palabras les damos matices diferentes. Entonces aquí, por lo visto, suena mejor hablar de alegría que hablar de gozos, y suena mejor hablar de desafíos que hablar de retos, ¿no? Pero bueno, en el fondo nos entendemos, ¿no? Así que, bueno, hacemos abstracción de estos matices lingüísticos y me van a permitir ustedes que yo, pues aunque a veces quiera decir alegrías, me salgan gozos, y aunque quiera decir desafíos, me salgan retos, ¿eh? Pero lo importante es que nos entendamos. Bien, digo que quiero hablar de esto como vocación y para que entiendan el sentido del título, les voy a contar una pequeña experiencia. Yo no sé si ustedes recuerdan que en el año, bueno, ustedes seguramente no lo recuerdan, porque eso fue un acontecimiento europeo. Entonces, pero en el año 2011 se celebró en Europa, no solo en España, el Año Internacional del Voluntariado. Entonces, fíjense, con ese motivo me pidieron una conferencia, un congreso, sobre los retos, sobre los desafíos que se planteaban al voluntariado. Y me acuerdo que yo estaba en Madrid, acepté la propuesta de la ponencia, pero esa tarde yo viajaba. Entonces salía con mi coche por la tarde de Madrid y iba pensando en la encomienda, una ponencia sobre los desafíos, los retos. Y a medida que iba pensando en el tema, me hice esta pregunta: ¿y por qué tengo que hablar solo de los desafíos? Hablar de los desafíos parece que es hablar simplemente de las tareas, ¿no? De los deberes, de aquellas cosas que hay que hacer. Yo digo, no, a mí me parece que en un año como este del voluntariado no hay que hablar solo de los desafíos, hay que hablar de las alegrías, hay que hablar de los gozos, ¿no? Entonces inmediatamente desde el coche fíjate el título. Va a ser Cuando después llegué, pasados unos días a casa y me puse a preparar el tema, entonces descubrí que cuál era la razón de esos retos y de esos gozos que yo estaba imaginando y descubriendo en el voluntariado. Entonces me di cuenta de que todo eso arrancaba de una realidad muy honda, y es que el voluntariado cristiano no es cualquier cosa, sino que es una vocación, que arrancaba de la vocación. Entonces inmediatamente también, la voy a contar porque me encargó la ponencia, dice, tercer título, es gozos y retos del voluntariado vivido como vocación. Y así quiero. Bueno, pues yo quiero hablarles un poco de esto, de las alegrías, los desafíos que nos presenta el voluntariado vivido como vocación. Y lo quiero hacer con tres objetivos. Primero, reconocer y agradecer especialmente a todos los voluntarios y voluntarias que dedican su vida o parte de su vida gratuita y generosamente al servicio de la caridad organizada de la Iglesia, al servicio de los pobres. Contemplar, como acabo de decir,
el voluntariado como vocación y reflexionar sobre los gozos y los retos. Fundamentalmente me voy a detener ciertamente más en los desafíos, porque me parece que es importante también tener mirada larga muchas veces y no quedarnos mirando las realidades en las que estamos con mirada corta, ¿verdad? A veces hay que poner luces largas. Cuando conducimos con luces cortas se ve lo inmediato, pero no basta ver lo inmediato. A veces hay que ver el horizonte. Y entonces a mí me gustaría esta tarde, aquí comparto con ustedes, sí enunciar algo de las alegrías para compartirlas, ¿no?, con ustedes, pero también me gustaría presentarles algunos de los desafíos que por lo menos desde la óptica de Cáritas, en la que yo vivo, y en la que yo vivo no es solo Cáritas Española, porque yo les puedo decir que Cáritas Española estamos en 64 países del mundo, así que tenemos una visión bastante universal, ¿no? Yo ahora estoy aquí, dentro de poco iré a Cuba, después tengo que ir a Palestina, quiero decir que el presidente esta semana, el Cáritas nuestra, esta semana pasada estuvo en Senegal, el secretario general va a ir dentro de unos días a la Amazonia, en Brasil. Digo esto para decirles que realmente creo que tenemos una visión bastante universal. Bien, cuando digo que el voluntariado es una vocación, ¿qué quiero decir? Pues quiero decir lo que significa vocación. Y vocación significa, creo que lo saben todos ustedes, no que uno está llamado a ser cura o religioso o religiosa, no. Vocación es llamar a gritos. Eso significa vocación. Y todos nosotros, los que trabajamos en Cáritas, somos gente que hemos sido llamados a gritos, por los gritos de la pobreza y la exclusión, por los gritos de la injusticia, a gritos de la necesidad de dar respuesta a la gratuidad del amor. Hemos sido llamados a gritos por un Dios que tiene entrañas de amor, que eso significa misericordia, y que se conmueve ante la pobreza. Voy un poquito rápido para no alargarme mucho en ello. Y hablar de vocación significa que hay una llamada y hay una respuesta, ¿no? Donde hay vocación, hay alguien que llama y alguien que responde. Y fíjense qué bonito. Los que trabajamos en Cáritas somos gente con muchas limitaciones, pero que en medio de nuestras limitaciones hemos respondido a la llamada. ¿A qué llamada? Pues a esa llamada que a cada uno nos ha podido llegar de las maneras más inverosímiles, ¿no? ¿Cómo he sido llamado yo a estar en Cáritas? Sería bonito que aquí pudiéramos responder y compartir cada uno de nosotros cuál ha sido la llamada, cómo la percibimos y cómo respondimos. No tenemos tiempo para eso. Pero yo me atrevo a sintetizar y decir que esa llamada la hemos podido recibir a lo mejor a través de una experiencia impactante y sorprendente. ¿Qué sé yo? ¿Cuántos no se han sentido movidos a la solidaridad ante el terremoto actual de México? ¿No? Pues un día nosotros hemos visto también unas imágenes de pobreza que las hemos visto en la televisión, en la calle, las hemos leído en un diario y nos hemos preguntado, ¿y yo qué puedo hacer por responder a esto? ¿No? Puede ser también que a veces la llamada nos haya llegado de otra manera. Recordarán ustedes aquel texto tan bonito del libro de los Reyes, en el que el profeta Elías está huyendo de la ciudad después que intentó ser un reformador de la fe y de la realidad social de su época, y cuando vio que nadie le daba bola, ¿no? Cuando vio que incluso no solo no lo escuchaban, sino que además empezaban a meterse con él, ¿qué hizo? Llegó un momento en que se fue. Abandonó
y dijo, bueno, basta, basta. Salió de la ciudad, se tiró al monte, se metió en una cueva, que es lo que hacemos todos a veces cuando huimos de situaciones complejas, se metió en una cueva y dijo, aquí voy a defenderme, voy a aislarme y voy a pasar de todo lo que pasa afuera. Pero este aquí, que dice el texto, que Dios pasó por allí. Y el profeta escuchó rayos, truenos, y como en la Biblia muchas veces la presencia de Dios se asociaba a los rayos, los truenos, dijo, aquí viene Dios, que me habla otra vez, que me busca. Pero en los rayos y en los truenos no estaba Dios, ¿no? Vino un huracán, dijo, aquí está Dios, en el viento huracanado. Pero en el viento huracanado no estaba Dios. Después vino una brisa suave, una brisa suave, y mira, en la brisa suave, allí estaba Dios. Yo digo, a lo mejor Dios nos ha llamado a nosotros también a través de la brisa suave, ¿no? Esa brisa suave de mi día que descubrimos que éramos unos seres afortunados, que frente a tanta miseria, tanta pobreza, tanto dolor, no es que lo tuviéramos todo, pero teníamos mucho. Y nos preguntamos, ¿y qué puedo hacer yo? No puedo hacer algo más. Y a través de la brisa suave nos llegó la voz del Señor, ¿no? Nos llegó la llamada. Bien, o simplemente tal vez la cosa no sea tan bucólica ni tan romántica, ¿no? A lo mejor ha sido más prosaico, a lo mejor es simplemente que estar en Cáritas porque un día te encontraste con un vecino, una vecina en la calle, te dijo, ¿a dónde vas? Pues me voy a Cáritas. Ah, sí, ¿qué hacéis en Cáritas? Pues mira, hacemos esto, ¿por qué no te vienes? Ah, bueno, voy a ver. Y ya está. Bien, y te anotaste y te fuiste y aquí estás. Bien, lo cierto que es lo importante, es que el voluntariado somos gente que hemos dicho al Señor, Señor, aquí estoy. Y aquí estoy ante la realidad de la pobreza. Y aquí estoy para tomar postura en ella y para poder prestar en ella mi servicio a los pobres. En definitiva, aquí estoy dispuesto a ser instrumento del amor de Dios. Porque eso es ser voluntario en Cáritas. Ser instrumento del amor de Dios para hacer presente su amor en las situaciones difíciles de pobreza, de exclusión, etc. ¿De qué Dios? Pues ese Dios que asume la causa en lugar de los pobres. Ese Dios que es el Dios de los humildes, que es el defensor de los pequeños, el que hace justicia a los oprimidos. Ese Dios que se despojó de su rango, como Jesús, y que puso su tienda entre nosotros. Voy un poco rápido, porque ¿qué quiero? Ya he dicho antes, quiero después poder detenerme en algunos desafíos. Y todo esto, van a perdonar, pero que el aire de los aviones es fatal. Cada vez que hago un viaje largo en avión, me agarro una faringitis o algo por aquí. Todo esto es por mí, que se vayan, porque conoces su fundador tan preferencial por ser bueno, una vez en unidad y con un estilo tan cariñoso. Esto, si le preguntamos a Dios por qué hizo lo que hizo, Dios nos dirá, porque soy clemente y porque soy misericordioso, porque tengo entrañas capaces de conmoverse, porque tengo entrañas de compasión, porque tengo entrañas de amor. Pues nosotros también. ¿Por qué estamos donde estamos? ¿Por lo que nos pagan? No, ¿verdad que no? No. ¿Por qué? ¿Simplemente porque nos entretenemos y tenemos una ocasión para salir de casa? No. Voluntariado, eso lo puede hacer uno un día, 2, 3, pero no lo puede hacer en un voluntariado continuo. Estamos donde estamos porque también nosotros, a semejanza de Dios, sentimos que hay algo por dentro que nos hace arder el corazón, porque nadie ama más que el que da la vida, como nos dirá Jesús. Dicho esto, algunas de las alegrías del voluntariado vivido como vocación, yo voy a enumerar algunas,
pero después me gustaría que a lo mejor en el diálogo ustedes me añadan otras, ¿no? Porque, qué sé yo, igual las alegrías del otro lado del Atlántico son distintas a las de aquí, aunque me parece que no, ¿no? Me parece que las alegrías humanas tienen el mismo rostro a un lado o a otro del Atlántico o a un lado u otro de la cordillera. En primer lugar, ¿cuál es la primera alegría que tenemos los que estamos en el voluntariado cristiano como es Cáritas? Pues en primer lugar, el gozo de la llamada y la respuesta. ¿Qué quiero decir con esto? Simplemente pensar que Dios haya puesto los ojos en nosotros y nos haya llamado y es un motivo de alegría. ¿No se sienten los que han sido llamados al sacerdocio muy felices cuando perciben que Dios los ha llamado? Sí. ¿No se sienten muy felices los religiosos, las religiosas? ¿No se sienten muy felices los que se casan cuando sienten su matrimonio como una llamada también vivida desde la fe? Pues no se sienten muy felices también los que se dedican a voluntariado. La primera felicidad está en la respuesta, La llamada es ya una elección antes de formarte en el vientre materno te elegí. Es una unción por el Espíritu. El Señor nos ha ungido a cada uno de nosotros para ser buena noticia para los pobres desde el día de nuestro bautismo. Y cuando uno responde a una llamada así, ¿qué pasa? Que se siente enormemente feliz. ¿No os habéis sentido felices en todos los momentos de la vida que habéis dado una respuesta generosa, gratuita y desde el amor? Seguro que sí, ¿verdad que sí? Pues ahí está la primera alegría que nos ofrece el voluntariado, es esta. Tenemos también la alegría del encuentro con el otro. Trabajar en un voluntariado es tener la capacidad, la posibilidad de entrar en un montón de vidas, en las que nunca entraríamos por nosotros mismos. Pero el voluntariado nos permite entrar en muchas historias. Y lo bonito es que no solo entremos en muchas historias, sino que muchas historias entren a la vez en nuestras propias vidas. Y los que trabajamos en el voluntariado, esto lo descubrimos cada día. Yo entro en la historia de esta persona, de este pobre, de este excluido, de esta persona sin hogar, de esta prostituta, de esta persona con sida. Entro en su historia, pero yo entro en su historia. Ella me permite entrar en su historia porque me ve como me acerco a ella, no desde intereses particulares. Y ella, a su vez, entra en mi historia. Y mi historia se enriquece, y mi historia se agranda, y mi historia incluso se convierte y cambia, ¿no? ¿Verdad que sí? Bueno, pues bien, el gozo del encuentro. Por eso decimos que los pobres nos evangelizan y nos enriquecen. Y es que en el voluntariado descubrimos que los pobres no solo son sujetos de necesidades. Mucha gente mira a los pobres simplemente como sujetos de necesidades. ¿Qué es un pobre? Un pobre es una persona que tiene hambre, que tiene el estómago vacío. ¿Vale? ¿Qué es un pobre? Un pobre es una persona que no tiene con qué vestirse. ¿Qué es un pobre? Una persona que no tiene con qué pagar el recibo de la luz. ¿Un pobre es solo eso? No es eso. Pobre no es eso. Eso es la carencia de un pobre. Pero un pobre es otra cosa. Un pobre es una persona que tiene un corazón como lo tienes tú y yo, que piensa, que sueña, que espera, que siente, que se emociona, que sufre, que tiene capacidad de aportar, que si le pregunto, me dará respuestas que a lo mejor yo no he pensado en muchas cosas. El pobre no es un sujeto solo de necesidades, es un sujeto de posibilidades, de capacidades. Bien, un gran hombre de la caridad, como es Federico Zana, el fundador de los Vicencianos, seguro que muchos lo conocen. Este hombre, que era un profesor de la Sorbona en París, cuando descubrió su vocación a la caridad, cuando descubrió la realidad del pobre y la realidad honda del pobre, descubrió la caridad. Pero inmediatamente nos dijo algo
claro, muy luminoso, y nos dijo, mira, hay dos tipos de asistencia llamaba él. Una asistencia que humilla al que la da y al que la recibe. Y hay otro tipo de asistencia que dignifica a quien la da y a quien la recibe. ¿Cuál es la asistencia que humilla? La asistencia que humilla es la de aquel que considera al otro simplemente como un sujeto de necesidades, un estómago con telarañas. ¿Eso es solo para esa persona? No. Eso es humillar al pobre, ¿no? Eso es humillar al pobre. ¿Qué es dignificar al pobre? Dignificar es decir que tendrá muchas telarañas en el estómago, pero que puede tener un corazón más grande que el mío, ¿no? Y que tiene muchas capacidades de amar y de pensar y de soñar. ¿Me explico, verdad? Bueno, pues esto me parece también muy importante. Por eso decimos, los pobres nos evangelizan, nos anuncian cosas que nosotros no descubrimos del Evangelio mismo y nos enriquecen. Por eso yo digo que ser voluntario es un poco ser Marta y María. ¿Os acordáis de las dos hermanas, verdad? Marta, la preocupada ¿por qué? Por hacer cosas. Hacer. Yo digo, uno de los peligros de los voluntarios de Cáritas, ¿sabéis cuál es? El activismo. Medir todo por lo que hacemos. ¿Qué hacemos? Corriendo para ver qué hacemos. Hacer y no atender. Podemos hacer muchas cosas y no atender al pobre. María no hizo nada. Se sentó a los pies de Jesús, lo escuchó, le preguntó de dónde venía, a dónde iba, cómo le había ido, desde el tiempo que no se veían, qué proyectos tenía. Y Jesús, con respeto, trató a Marta, pero a quien alabó fue a María. ¿No? ¿Me explico? Bueno, sin entrar en contradicciones, si Marta, tenemos que ser un poco las dos cosas, preocupados por hacer y preocupados por escuchar, por atender, por ponernos a los pies del otro y no que el otro espera que se ponga a nuestros pies. El gozo de ser y hacer felices. Para mucha gente que no tiene a nadie que le escuche, que haya una persona que lo mire con amor, que haya una persona que tenga un gesto de ternura, eso le hace enormemente feliz. Eso le hace enormemente feliz. Aunque a veces no le arreglemos nada, porque, mirad, es verdad que la caridad tiene que ser eficaz, claro, si no, ¿para qué estamos, no? Pero a veces la eficacia de la caridad no se mide solo en la materialidad de las cosas que hacemos. A veces es más eficaz una palabra de escucha, de atención, de compartir un sentimiento, que simplemente el tirar un recurso material y echarlo al otro como si se lo echaran a un perro. Bueno, esto lo pongo por ahí reflexionando muchas veces. El Señor nos llama a ser felices. Hay gente que dice, y ustedes que trabajan en Cáritas y están siempre con los pobres, no tienen cara amargados, no se los ve amargados, tendrían que estar tristes todos los días con problemas. ¿No os han dicho eso alguna vez? Sí, ¿verdad? Sí, nos dicen eso. No, estamos felices, claro, sí. ¿Por qué? Porque hay pobres, hombre, no. Pero estamos felices porque algo podemos ofrecer, por lo menos gestos, pequeños gestos, de solidaridad, de simpatía, de afecto a los pobres y ayudar a que el otro sea feliz. Es ser feliz. Y la felicidad, lo sabemos todos por experiencia, normalmente la felicidad más honda no nos viene por las cosas materiales. Diréis, ¿qué ha venido aquí a tirarnos el tenderete, no? No vengo a tirar el tenderete. Pero te iba a decir que el tenderete solo, si no hay algo detrás, sirve para muy poco. Eso sí lo digo. El gozo de la gratuidad. No amar movidos por interés. Vivimos en un mundo utilitarista. Todo se mide desde la rentabilidad. Que haya gente en Cáritas, los miles que estamos en el mundo,
que hacemos lo que hacemos y estamos donde estamos, desde la gratuidad del amor, esto es un don para la humanidad. Cáritas, ¿qué es? Si lo definió muy bien Benedicto XVI. Al final, ¿qué es Cáritas? Fijaros qué definición tan sencilla. Cáritas es don recibido, amor recibido y amor ofrecido. Eso es Cáritas. Eso es Cáritas. Don recibido. Lo cual quiere decir, fijaos, y aquí también me voy a un momentito a un inciso, lo cual quiere decir que para trabajar en Cáritas hay que ser personas que tengamos experiencia del amor. Nadie puede dar lo que no tiene. Y si no somos hombres y mujeres con experiencia de amor, de sentirnos amados, profundamente amados, y de sentir lo que significa la fuerza del amor, no podremos dar cosas. Podemos hacer programas, proyectos, pero no transmitiremos caridad, no transmitiremos amor, ¿no? La caridad es no recibido y ofrecido. La caridad te hace un regalo para los demás. Qué cosa más bonita, ¿no? Ser un regalo para los demás. El gozo de descubrir en el pobre el rostro del Señor. Miren, los cristianos somos por naturaleza los buscadores constantes de Dios. ¿Qué es un cristiano? Alguien que va buscando siempre, rastreando las huellas de Dios, ¿o no? ¿Verdad que sí? Preguntándome, ¿dónde está Dios que quiero encontrarme con Él? Pues mira, los que trabajamos en Cáritas tenemos una suerte, que nos lo encontramos cada día, si tenemos ojos para descubrirlo. Por eso yo les decía esta mañana a los sacerdotes, esta tarde, primera hora de la tarde, que es muy importante que todos tengamos una mirada para descubrir a los pobres como lugar teológico. ¿Qué quiere decir esto? Como lugar donde Dios se nos revela, nos habla, se nos comunica, y como lugar donde nosotros podemos encontrarnos con Dios, hablar a Dios, responder a Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en definitiva, todo esto, ¿por qué? Porque el pobre es un sacramento de Cristo. En este aspecto es muy importante que los que trabajamos en el voluntariado nos acerquemos siempre al pobre con una actitud de profundísimo respeto. ¿Os acordáis del texto de Moisés en el monte, ¿no? Ante la zarza ardiendo, que Dios le dice: Moisés, Moisés, descálzate porque el lugar que pisas es sagrado. Pues mirad, cada vez que nosotros nos encontramos con un pobre, tendríamos que escuchar en lo hondo del corazón esta misma invitación de Dios: descálzate, descálzate, descálzate de tu prepotencia, descálzate de tu pensarte que tú te lo sabes todo, que puedes arreglar todo. Descálzate porque el lugar que pisas es sagrado, es sagrado. Bueno, el gozo de sentirme enviado por una comunidad, el gozo de poder ofrecer amor, lo único que salvo, voy a pasar, el gozo de comunicar alegría y esperanza, alegría y esperanza. Los pobres necesitan motivos para creer, motivos para esperar, motivos para creer y motivos para esperar. Y en este mundo en que nos toca vivir, tan pragmático, tan tecnológico y a veces con una tecnología fría y superficial, etc., a veces lo que nos falta es motivos para vivir, para creer, para esperar. Y ya decía el Concilio Vaticano II, el mundo será de aquellos que ofrezcan motivos para creer y para esperar. Y hoy, si algo la Iglesia tiene que ofrecer a la humanidad, es eso. Y los motivos para creer y para esperar se alimentan en la Eucaristía, sí, se alimentan en el Evangelio, pero se hacen verdad en el ejercicio de la caridad. Se hacen verdad en el ejercicio de la caridad. Porque la caridad es lo que muestra la autenticidad de nuestra fe, la autenticidad de nuestro servicio. Dicho esto, vamos a presentar algunos
de los retos que tenemos. Bueno, primero, uno de los desafíos que se nos presentan hoy es vivir abiertos a la realidad y a los nuevos rostros de la pobreza. Miren, la caridad comienza por los ojos. La caridad comienza por los oídos. Comienza por ver y escuchar. Recuerden, esto lo dice la Escritura. Recuerden lo que nos dice el Éxodo de Yahvé. Cuando Dios comenzó su gesta salvadora, vio la aflicción de su pueblo y escuchó su clamor. Y a partir de ahí, su corazón se conmovió. La caridad comienza por ver la realidad. Primer desafío entonces que se nos presenta a los voluntarios. Estar siempre atentos, porque la realidad de la pobreza no es estática. La realidad de la pobreza es dinámica. Y si la realidad de la pobreza es dinámica, es cambiante, eso significa que hemos de estar muy atentos a estos nuevos rostros de la pobreza para no dar respuestas de ayer a los problemas de hoy, porque las respuestas de ayer no sirven para los problemas de hoy. Entonces, una llamada, queridos amigos, que os hago aquí, que les hago aquí con todo cariño, pero con toda firmeza. Miren, no hacer lo que se ha hecho siempre no soluciona nada. Ya, lo digo muy categórico, pero es para que se despierten algunos que con esta penumbra no sirve hacer lo de siempre. No sirve hacer lo de siempre. Lo de siempre. Esto es que en mi Cáritas siempre se ha hecho así. A que lo habéis oído más de algo. Es que en mi parroquia siempre se ha hecho de esta manera. Que se haya hecho así no es ninguna garantía ni de verdad ni de utilidad. Más bien, de todo lo contrario. Si siempre se ha hecho así, es un indicador de que hay que cambiar. ¿Por qué? Porque hoy no es como ayer. ¿Vale? Os cuento una anécdota. Una vez hablaba con los curas de Madrid, me lo contaba a los sacerdotes también esta tarde, en el año 2013. Digo, es importante, atentos a las fechas, porque es importante, las fechas. 2013, la crisis empezó, se señala como su punto de partida en el 2007. Del 7 al 13, 6 años de crisis, ¿vale? Bueno, yo después de hablar a un grupo de sacerdotes en Madrid, de la Vicaría 1, sobre los cambios en la realidad social y las respuestas de Cáritas y qué sé yo, un sacerdote me dice: Vicente, yo quiero hablar contigo, hablar en la comida. Vale, pues nos sentamos juntos. Y me dice: Vicente, me parece que te has pasado, ¿no? Tanto, todo hay que cambiarlo, Pues mira, yo hace 10 años que llegué a mi parroquia, me encontré una Cáritas perfectamente organizada y así sigo. Yo digo, espérate. O sea, estamos en el 13. Hace 10 años, 2003. ¿Es así? Sí. Yo solo te hago una pregunta, hermano, te hago una pregunta. La realidad social en España, del 2003 al 2013, ¿ha cambiado? Hombre, sí. ¿Sí acá? ¿Sí o no? Sí. ¿Los pobres han cambiado en estos años o son los mismos? Dudaba. Si dudas, pues, y incluso estás contento porque tus pobres te dicen: qué bueno es usted, ¿no, padre? Digo, pero fíjate, ten cuidado, no te ocurra, perdonad por la expresión que usé coloquial, pero dije, mira, ten cuidado, no sea que te ocurra lo siguiente, que hay una serie de personas que han descubierto en tu parroquia que hay una teta que da leche, y esa teta eres tú, o tu parroquia.
Y mientras te lechen, pues van a estar pegados a la teta. Y los tendrás pegados. Los tenías en el 2003, los tienes en el 13, y si no se mueren, estarán en el 23. ¿Eso es caridad? ¿Eso es caridad lo que hace tu caridad? Bueno, está entendido la idea, ¿verdad? Vivir abiertos a la realidad y a los nuevos rostros de la pobreza. ¿Para qué? Para dar respuestas nuevas. Francisco lo dice con otras palabras. Francisco dice que necesitamos imaginación creadora. Qué bien, ¿no? Imaginación creadora para dar respuestas nuevas a las situaciones nuevas. Otro desafío que tenemos es repensar la solidaridad en clave de comunidad y de defensa de derechos. Mirad, decía ya San Juan Pablo II que la solidaridad no es un sentimiento superficial, no es un sentimiento. Puede empezar con un sentimiento, pero la solidaridad es más. Es la determinación, dice, firme y perseverante de empeñarse por el bien común. No es lo mismo decir, hago algo por el otro, pobrecito, que decir, a ver qué hacemos por cambiar las cosas y mejorar el bien común. ¿Vale? Es distinto. Que no se trata solo de buscar una solución individual. Se trata, en la medida de lo posible, de buscar soluciones que sean colectivas y que incidan cuanto más en el orden social en el que nos movemos. Y además, hoy, la solidaridad y la caridad se entienden también como la necesidad de devolver al pobre lo que le pertenece y defender sus derechos. Esto lo dice Francisco. Devolver al pobre lo que le pertenece y defender sus derechos. No es lo mismo dar cosas que devolver al pobre lo que es suyo. Y no es lo mismo dar cosas que defender los derechos del que no tiene. Y nosotros estamos en Cáritas, los voluntarios, para crear comunidad, sentido de comunidad, para buscar el bien común y para promover los derechos de aquellos a los que se les ha despojado de todos los derechos. Hoy nuestra caridad hay que mirarla desde esta clave. Alimentar la mística que da sentido al ejercicio de la caridad. He dicho antes que con frecuencia nos amenaza el riesgo del activismo. Los de Cáritas somos muy activistas, muy activistas. Tanto es así que con frecuencia yo me encuentro por ahí con gente que dice, a mí a Cáritas que me llamen, pero cuando hay cosas que hacer. Pero que no me llamen para cuando hay cosas que reflexionar. ¿Eso solo pasa en mi tierra o pasa en esta? Pasa en esta, ¿no? Pasa. A mí que me llamen cuando hay que repartir no sé qué, pero que hoy vamos a celebrar, ¿qué? ¿Una Eucaristía? ¿Y qué? Yo no necesito la Eucaristía. Pues el día que haya que repartir, poner la furgoneta para repartir cosas, que me llamen. Esto está a la orden del día, ¿verdad que sí? Y hay mucha gente que piensa que sentarse a una mesa para pensar, reflexionar, a la luz de un estudio social o a la luz del Evangelio, etcétera, que eso es perder el tiempo. Que eso es perder el tiempo. Y no es perder el tiempo, es ganarlo. Es ganarlo. Es ganarlo. Reflexionar sobre la vida, reflexionar sobre lo que hacemos, sobre las motivaciones y el sentido de lo que hacemos. Eso es ganar tiempo y sentido. Porque lo peor que nos puede pasar es que estemos haciendo muchas cosas y un día nos paremos y ¿qué sentido tiene todo lo que he hecho? Eso sí que es un quedo. Eso es un fracaso. Eso es una desilusión. Eso es un desencanto. ¿Vale? Entonces, muy importante. Y para eso, ¿qué necesitamos?
Pues una mística que dé sentido, Esa mística es la espiritualidad, Pero me vais a permitir también, que haga una pequeña llamada de atención, que no la hago yo, que la hace el Papa Francisco. En Evangelii Gaudium, bueno, no sé si se habrán dado cuenta que Francisco tiene, iba a decir la manía, no es la manía, el acierto de que todas sus grandes exhortaciones pastorales y también la encíclica Laudato Si, si os habéis dado cuenta, observenlo, terminan siempre todas Amoris Laetitia, Evangelii Gaudium, Laudato Si, hablan de la evangelización y la realidad social, Evangelii Gaudium, del amor, Amoris Laetitia, del cuidado de la casa común, Laudato Si, pero ¿cómo acaban todas? Con un capítulo dedicado a la espiritualidad. ¿Se habían dado cuenta de eso? ¿No? Bueno, observenlo. Para decirnos que sin una profunda espiritualidad ni se puede evangelizar, ni se puede transformar la realidad social, ni se puede vivir en profundidad el amor, ni cambiaremos la casa común, ni mejoraremos la casa común. Está clarito así. Necesitamos, pues, cuidar la espiritualidad que motiva y da sentido a lo que hacemos. Pero la observación que quería hacerles, y es la que hace también Francisco, es que atentos. Mirad, a ver cómo lo digo esto es claridad, para no ofender a nadie, porque no quiero ofender a nadie. No quiero, me dolería que alguien se ofendiera, no lo digo por ese ánimo. Si es que ofendo, es porque no lo sé decir mejor, pero no pretendo. El mismo Francisco dice, no toda espiritualidad sirve para el compromiso caritativo y social. No toda mística sirve para el compromiso caritativo y social. Y hoy, atentos, hay muchas místicas por ahí de tipo cósmico, de tipo psicologicista, de tipo no sé qué, que pueden ser muy interesantes, que pueden ser muy pacificadoras y armonizadoras del yo, que pueden ser no sé cuántas cosas, y pueden ser muy útiles. Pero esa no es la mística que necesitamos en Cáritas. La mística que necesitamos en Cáritas es una mística que nos abra los ojos, no solo a mí mismo, a mi yo profundo, pensando que en mi yo profundo encuentro la respuesta a todo. Necesitamos una mística que nos abra los ojos y los oídos a la realidad de los pobres, al grito de los que sufren. Y hay espiritualidades que son tan autorreferenciales que nos ciegan y nos taponan los oídos. ¿Me explico? Y no pongo nombres porque a buen entendedor pongo la palabra para. Esto lo dice el Papa. Entonces, que alguna de estas místicas que va bien porque te ayuda, no sé qué, utilizará bien, pero que no sea para suplir la mística del Evangelio, ¿vale? Que no sea para suplir la mística del Evangelio. Y a veces en Cáritas somos un poco inocentes y nos podemos dejar engañar. Yo lo digo, yo conocí en un lugar, lo digo dónde, había un curso de espiritualidad para la acción social. Un curso de espiritualidad para la acción social. Y la persona que daba el curso no nombró en todo el curso una sola vez a Jesucristo y el Evangelio. Y cuando uno de los miembros del curso le dijo, ¿y por qué? Esto que usted dice, no lo admiramos desde el Evangelio, desde la figura de Jesús. No, es que yo hablo para el universo. Hablo para todos. Mi lenguaje es universal, no como el tuyo, que el tuyo es sesgado, es solo para cristianos. Bueno, basta, ¿entendido? Bueno.
No quería acabar. No sé, que me emocionaba y empezaba ahí. Otro desafío complicado, pero yo no he venido a deciros solo las cosas bonitas, ya las he dicho al principio, ¿eh? Ahora alguna cosa un poco más comprometedora. Un desafío que tenemos en Cádiz es asumir la dimensión política y transformadora de la caridad. Y este sí que es un hueso duro, ¿verdad? Este es un hueso duro. Es un hueso duro, porque lo político, ¿verdad? A veces está tan manipulado que acabamos desprestigiando todo lo político. Y sin embargo, lo político es necesario en la vida. Es necesario. ¿Por qué? Porque si no cambiamos el universo de lo político y de las políticas sociales, pues seguiremos generando las mismas necesidades. Entonces, lo digo con un ejemplo muy sencillo. Bien, ayuda más al pobre. A veces, un cambio de una ley social que la acción de todos los cristianos y la Iglesia diocesana, que la asistencia. ¿Está entendido? Entonces, bueno, tenemos que ser un poco peleones. Un poco peleones. Y en Cáritas no lo vamos a hacer todos, porque ya sé que algunos me dirán, yo no sirvo para eso, vale, y todos nos servimos para lo mismo, pero Cáritas tiene que tener voz pública. Cáritas tiene que hacerse oír ante las instituciones sociales. Cáritas tiene que defender las leyes que dan respuestas a las necesidades de los pobres. Y eso es asumir la dimensión política y transformadora de la caridad. ¿Están de acuerdo? Ya sé, me dirán, ¿y eso en la práctica cómo se hace? Pues mira, eso se hace como se puede. Y pensando mucho, porque también asumir la dimensión política no significa ser unos charlatanes, simplemente no de feria, no. Significa, pero sí hacernos oír y hacernos oír con seriedad cuando tenemos algo serio que decir. Entonces, la incidencia público-política, la dimensión transformadora de la caridad, son tareas que pertenecen también a la caridad. Trabajamos por la justicia y la transformación de las estructuras que generan pobreza y exclusión. Desear el bien común y esforzarse por él es exigencia de justicia y de caridad. Francisco, que tiene la virtud de decir las cosas con mucha claridad, nos dijo, creo que fue en la canonización de Madre Teresa, no fue eso, fue en un congreso que hubo de un movimiento social que ahora no recuerdo en Roma, pero dijo esto, dijo, normalmente nos hemos puesto en Cáritas como modelo al buen samaritano, ¿a que sí? Buen samaritano, la persona que ve, la persona que escucha, la persona que se para, la persona que baja, la persona que mira, que acoge, la persona que limpia, la persona que carga por el otro, la persona que le presta la cabalgadura, que lo lleva, que implica el posadero. Hemos dicho, bueno, ya hay muchas cosas importantes, porque este hombre no solo le dejó la merienda que llevaba, toma, mira, tengo el bocadillo, te lo dejo, y tengo un poco de vino, mira, lávate, no, le hizo muchas cosas, pero aún así, Francisco dice, no basta imitar al buen samaritano del Evangelio. Lo que necesitamos en Cáritas es trabajar para que no haya bandidos
y salteadores. El desafío, ya sé que es grande, ¿verdad? Pero no hemos de perder la perspectiva. Pues si lo hacemos, podemos hacer una caridad chata, sin horizonte, sin perspectiva, y lo que es peor, que no solo no ayuda a los pobres. Entonces, esto voy a ir terminando. Profundizar en la dimensión evangelizadora de la caridad. A veces, esta tarde lo decía un sacerdote, nos resulta a veces difícil compaginar la evangelización y la acción social. Nos resulta difícil. Y es verdad, a veces nos resulta difícil. Porque a veces, también yo se lo escuché una vez a Francisco, y dice, ¿qué pasa? En un vídeo, que lo habréis escuchado, pues lo escuché ustedes también. Francisco un día, en un vídeo, cuando creo que era el hijo de Buenos Aires, dijo, yo visitaba una villa miseria, y donde hicimos en Cáritas unas casitas para los pobres. Entonces yo llegué a visitar aquellas casitas y la gente me daba, ay, gracias señor obispo, porque Cáritas nos ha hecho unas casitas a Muriel. Y entraba en las casitas y todas las casitas había un Cristo. Y dice, ay, y qué bien, y tienen a Jesús. Y la gente de la villa le decía, sí, Cáritas nos ha hecho la casa. Los evangélicos nos han traído a Jesús. ¿No lo habéis escuchado eso nunca? Está en un vídeo de Francisco. Entonces, bueno, realmente la caridad no está para imponer el Evangelio. No está para imponer el Evangelio. La caridad no está para hacer proselitismo. Pero la caridad está para ser testigos. Y la caridad, si realmente es verdadera caridad, será acompañamiento de las personas. Y cuando acompañamos a las personas, entonces tenemos posibilidad de hablar con ellas. Y de hablar de lo que piensan, de lo que sienten, de lo que esperan. Y cuando uno habla de lo que hay en lo hondo del corazón, allí y se plantea y toca el interrogante profundo de la vida, solo entonces ahí se puede evangelizar. Por lo tanto, cuando vamos con prisa para repartir bolsas, para repartir ropa, no hacemos más que eso, no pensemos que así vamos a evangelizar. Hay que dar tiempo. Yo creo que el camino primero de la evangelización en la caridad es el acompañamiento. Y después también por la creatividad para buscar espacios donde podamos compartir con nosotros la fe, porque el pobre no solo es un hambriento o un desnudo, o un tirado, o uno que no tiene casa. El pobre también es una persona que necesita a Dios. Y Francisco dice que la mayor pobreza de los pobres es la falta de atención espiritual. Por lo tanto, este es otro de los desafíos que a veces no sabemos cómo hacerlo, pues es verdad. Entonces también aquí Benedicto XVI ya nos decía, el cristiano sabe cuándo es tiempo de hablar y cuándo es tiempo de dejar que hable solo el amor. Pero que no dejemos de hablar porque nos hemos planteado el hablar. ¿Me explico? Sino porque a veces sabemos cuándo es prudente hablar y cuándo es prudente callar. Bueno, ser una iglesia pobre que apuesta con decisión por los más débiles y pobres. Miren, yo digo a veces con frecuencia, me gusta decir que en Cáritas somos la institución que nunca nos peleamos por tener un pobre más. ¿Me entienden? Es que hay instituciones que se pelean por tener un pobre más. Y se pelean por la estadística. Claro, es que el año pasado tuvimos 1000, ya este año hemos tenido 1010. Ese es nuestro éxito. Hemos tenido 1010 pobres. Cáritas es al contrario. El año pasado tuvimos
1000, este año son los 500, van mejor las cosas. Mejor. No nos y sobre todo, no nos peleamos por quitarle a nadie un pobre. Si a un pobre lo atienden otros, que lo atiendan. Y lo nuestro será, ¿saben qué? El atender a esos a los que nadie atiende. Eso es lo que significa que los nuestros son los últimos y no atendidos. No sé si este lenguaje lo utilizan aquí ustedes o no. Nosotros lo utilizamos mucho. ¿Quiénes son los destinatarios de nuestra acción? Los últimos y no atendidos. Los desechados, esos son los descartados, esos que ni las ONG atienden. Esos son los. Y tampoco, eso significa que tampoco nos peleamos nunca por ver si por conseguir un subsidio del ayuntamiento o de la provincia o de la nación, por conseguir una ayuda económica, a ver qué proyecto podemos hacer que subvenciona a la municipalidad o no sé qué. ¿Para qué? Para hacer nosotros lo que tiene que hacer la municipalidad. Pues no, señores, lo que tiene que hacer la municipalidad, que lo haga la municipalidad. Y Cáritas, ahí, si hace falta, delante de la municipalidad y diciendo, señor intendente, esta es su obligación como intendente de esta ciudad, atender a esta pobreza. ¿Me explico? Bueno, esto yo creo que son desafíos que se nos plantean, y lo cual significa que la caridad tiene que ser una caridad también inteligente. Inteligente. Y una caridad estratégica, claro que sí. ¿Estratégica para qué? Para no hacer lo que es responsabilidad de otros y sobre todo, a veces para no ser ingenuo y no ser mano de obra barata de lo que otros tienen que hacer por su cuenta. Que a veces en Cáritas somos la mano de obra barata de las instituciones públicas y nos vendemos por 4 pesos de verdad. Bueno, lo digo así, para provocar un poco. Bueno, y termino con esto. Y fortalecer el desafío, fortalecer la animación comunitaria de la caridad. También de una manera provocadora, porque ya me he pasado en el tiempo. De una manera provocadora. Yo les decía esta tarde, era a primera hora de la tarde. Entonces, bueno, vamos a ver, yo decía a los sacerdotes, pero lo digo con toda seriedad, y lo hablaba en Cáritas diocesana, en la Cáritas diocesana. Decía, miren, la tarea de una Cáritas diocesana no es ella por sí misma asumir la responsabilidad de la caridad. El responsable de la caridad es la comunidad cristiana. El sujeto de la caridad es la comunidad. Y la Cáritas diocesana está para ayudar a la comunidad diocesana a que cumpla bien su propia misión de tener una caridad organizada. El sujeto de la caridad de una parroquia no es el grupo de Cáritas, como si ellos fueran los que tienen la solución de todo al margen de la comunidad. El grupo, la tarea de una Cáritas parroquial es representar a la caridad de la comunidad. ¿Y eso qué significa? Que la primera tarea que tiene una Cáritas parroquial es vivir en íntima comunicación y relación con la comunidad en la que vive. ¿Para qué? Para que la comunidad sienta como propia la tarea de esas personas que en nombre de la comunidad ejercen el servicio de la caridad. ¿Me he explicado? Bueno, entonces, uno de los graves problemas que puede ocurrir y de las cosas peores que le pueden pasar a una Cáritas parroquial, que aprovecho para decirlo, es desligarse de la comunidad cristiana en la vida. Porque entonces Cáritas será cosa de esos 4
locos, locas, que siempre en todas partes hay gente para todos. Y no, no, Cáritas no es eso. Cáritas tiene que ser la expresión de la caridad de la comunidad. ¿Eso qué significa? Que los de Cáritas tenemos que ser gente muy implicados en la comunidad. Y a veces esto no se da. A veces hay gente que dicen, Cáritas sí, no la comunidad cristiana. A mí la acción social me va, pero a mí eso de la fe, eso de rezar, eso de la Eucaristía, a mí no me va. No. Entonces, disociación que a veces se manifiesta en una frase muy gráfica que dijo el cardenal Tagle en Roma, en un congreso en el que tuve la suerte de estar, en un congreso con el motivo del 10º aniversario de Deus Caritas Est. El cardenal Tagle nos llamó la atención sobre esto. Cuidado con disociar la iglesia del culto de la iglesia de la caridad. Cuidado con esta disociación. Cuidado con esa iglesia muy preocupada del culto, muy fiel al culto y qué sé yo, pero que pasa de la caridad y de los pobres. Y cuidado con esos muy solidarios de los pobres, muy implicados en la acción social, pero que pasa de la fidelidad al Evangelio, de alimentar su espiritualidad en el seno de la comunidad. ¿Entendido, verdad que sí? Bueno, pues con esto, hermanos y hermanas, yo creo que me he pasado un poco, me perdonáis, y muchas gracias por vuestra atención. En este cachitito también, si alguno quisiera poner algo, hacer alguna pregunta, alguna inquietud, alguna aclaración, alguna cosa nueva, por ahí es el momento. Sí, una curiosidad. Yo estuve un año, casi 2 años a cargo de Cáritas en mi parroquia, ¿no? Y bueno, siempre traté de cultivar el tema de la espiritualidad. Y hay algo que nunca entendí, por ahí en esos momentos se lo pregunté a mi párroco porque fue una cosa que me surgió después. ¿Por qué siempre se dividen los ingresos que tiene Cáritas de lo que es la iglesia? Y a veces, por ejemplo, mi párroco nos pedía plata de Cáritas, que yo administraba, para comprar algo para la parroquia, pero a veces cuando había una necesidad concreta hacia